Señor, venimos ante ti a pedirte que nos perdones toda iniquidad, toda maldad. Damos gracias, Señor, por un día más de vida. Suplicamos y rogamos por esas personas que están en los hospitales enfermos, por las personas que están atendiendo, doctores, enfermeras, camilleros y toda persona pues relacionada e involucrada en los hospitales de todo el mundo, Señor. Por las personas que están en las casas igual que no pueden llegar a los hospitales. Suplicamos, rogamos, pedimos por ellos que tú obres, Señor, de alguna manera que llegue tu palabra a ellos, Señor, porque de qué sirve que salven vidas si se pierden las almas en la eternidad, Señor. Que estos doctores, que estas personas de los hospitales y los enfermos, Señor, conozcan el Evangelio para que ellos tengan esa vida eterna que solo tú puedes dar a través del perdón de pecado, a través del arrepentimiento. Suplicamos y rogamos que este estudio, Señor, que tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas dado a conocer, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, que prepare realmente ese corazón como tierra fértil para que pueda recibir el Evangelio y dé un fruto, Señor, al 100. Pedimos que tú seas quien dirija, que seas tú quien dé este estudio, Señor, dirigiendo mis palabras y que tú seas glorificado y exaltado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas y pedimos que tú, Señor, guardes este país, Señor, este país de México, Señor, y que también pedimos por nuestros hermanos en todo el mundo, Señor, que están padeciendo persecución, Señor, aparte de esta pandemia, muchas muertes, mucha persecución en lugares muy fuertes donde están decapitando a nuestros hermanos. Suplicamos, rogamos, Señor, por ellos, Señor, y que tú des fortaleza y los libres de las acechanzas del enemigo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Estamos martes de estudio bíblico y estamos en el último capítulo. Estamos en el último capítulo 16. Hoy terminamos. Vamos a ver del 14 al 20. Son los últimos versículos. Y el tema de hoy, pues es el Señor Jesús comisiona a los apóstoles y asciende. Vimos la semana pasada cómo el Señor Jesús había resucitado y luego menciona que se le aparece a las mujeres, pero vemos que en el Evangelio de Marcos especifica que primero se le apareció a María Magdalena y luego a 2 de sus discípulos. Mencionamos que tanto María Magdalena como los 2 discípulos, a ambos se les apareció el Señor físicamente, pero que ambos vieron algo que era diferente en él. De hecho, Marcos 16, versículo 12, señala que se les apareció en otra forma, dice yo, a los 2 discípulos. Pero a ambos realmente vieron algo diferente, no lo reconocieron. Ambos fueron también a dar testimonio de la increíble resurrección del Señor Jesucristo. Ambos corroboraron que era realmente Él en carne. María lo tocó, lo abrazó y ambos fueron a testificar, pero lamentablemente vimos que a ambos no les creyeron, ¿no? Hoy vamos a dar continuidad a esta escena de incredulidad, donde serán reprendidos por esto y luego pues veremos el encargo de la gran comisión, la responsabilidad que conlleva y su ascensión. Así que si me puedes acompañar, abres tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, es el último capítulo, versículo 14 en adelante. Y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hacemos pausa en el versículo 16. María Magdalena y los 2 discípulos pues, habían cumplido con dar el testimonio de su gloriosa resurrección, de realmente verlo resucitado, físicamente lo tocaron y ellos habían cumplido con esto, pero realmente no hubo una respuesta que se esperaba, no pudieron hacerlo, no los pudieron hacer creer, ¿no? Ahora ellos hicieron todo lo que pudieron, lamentablemente eran los apóstoles que no creían. Y también habían otros grupos de seguidores que estuvimos mencionando la semana pasada
que tampoco creían, como que no entendían, como que no les caía el 20 de que el Señor Jesucristo realmente había resucitado. Recuerden que Él había hablado de esto, no era nuevo para ellos. Ellos ya habían escuchado de parte del Señor Jesucristo que Él iba a padecer, a morir y a resucitar al tercer día. Y pues realmente, como estuvo escrito, realmente pasó, se cumplió la profecía, pero estos estaban totalmente incrédulos. No creían que haya sido posible que se haya levantado de los muertos. Se les había olvidado que ellos fueron testigos. Y ellos no solo fueron testigos de comentarios, sino que ellos realmente estuvieron presentes, fueron testigos oculares cuando el Señor Jesús hizo señales, maravillas, milagros, y entre ellos fueron milagros muy fuertes, como Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Sin embargo, lo restauró y lo levantó de los muertos. Ellos presenciaron todo esto. Ellos presenciaron también a la hija de Jairo, que ya había muerto y que también la resucitó, y también presenciaron en el camino al muchacho que estaba muerto, que era hijo de la viuda de Naín, que también lo levantó. O sea, no fue algo que les contaron, fue algo que ellos vivieron, que ellos palparon, se puede decir así. Y pues vemos acá que lamentablemente, como los incrédulos que dicen hasta no ver, no creer, pues ellos estaban actuando de la misma manera, aunque ellos ya habían visto. Sin embargo, pues como no se habían topado con el Señor en vida, pues estos 11 apóstoles estaban dudando. Recuerden que eran 11 porque el 12º pues, se mató, ¿no? Se suicidó. Entonces vemos que realmente no habían tenido el encuentro los 11 de manera física, de manera personal con Él, y pues esto yo creo que ellos les hacía no creer. Esto tuvo que tal vez suceder de alguna manera, porque primero fue a María Magdalena, luego a estos 2, pero a estos 11 fue después. A lo mejor había un propósito para preparar tal vez el camino para que la incredulidad de los apóstoles tal vez fuera cambiando antes de que tuvieran su encuentro físico con el Señor Jesús. Aunque el Evangelio de Marcos solo menciona que tuvieron este encuentro en una sola vez, y definitivamente se sabe por el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 que se apareció a muchos y durante mucho tiempo. Podemos leerlo, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, fueron los siguientes 40 días en que el Señor Jesús pues primero que nada se les estuvo apareciendo constantemente para que ellos creyeran, pero también se les apareció porque tenía que bautizarlos con el Espíritu Santo, porque ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Recordemos que a partir de su muerte y su resurrección, el Señor había recibido toda potestad. De hecho, en el Evangelio de Mateo lo podemos ver, capítulo 28, versículos 16 al 18, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el Señor tuvo que morir, tuvo que resucitar para tener victoria y para que se le diera toda la potestad. El Señor ya tenía todo el poder, ya había vencido, ya tenía toda la autoridad. Y Él es el que perdona pecados, Él es el que da al Espíritu Santo, y cuando da al Espíritu Santo a eso se le llama un bautizo. Pero no es ese bautizo el rito que hacemos con la sumersión en agua. Ese de sumersión en agua es como un rito, es como un testimonio que sirve para demostrar que tienes convicción, porque por la fe en Cristo Jesús, pues obviamente eres salvo, y que moriste al pecado, y que por su sangre derramada en la cruz, pues te levanta de pecados y naces en el Espíritu como una nueva criatura. Ese bautizo es un rito, es un mandamiento, pero no salva, ¿no? Ahora estamos hablando de un bautizo que es el que el Señor Jesús da, que es cuando te da al Espíritu Santo para que more en ti, ¿no? En esta misma ocasión de Mateo 28, 16 al 18, con referencia a Juan, al Evangelio de Juan 20, 22, en ese mismo momento vemos que el Señor los iba a bautizar con el Espíritu Santo para que puedan hacer su obra. Y dice en el Evangelio de Juan 20, 22 que Él sopló y que les dijo: reciban al Espíritu Santo. Entonces ellos ya tenían
al Espíritu Santo, ya tenían el poder para poder continuar y hacer su obra. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y que serían testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí es como una llenura especial del Espíritu Santo, porque recuerden que tenían que hablar otros idiomas, otras lenguas, ¿no? Entonces vienen esas lenguas de fuego, así que es como una llenura, y también les daba como que una preparación más, como que un valor, un denuedo, esa valentía para que puedan continuar con una obra en la cual iba a haber una oposición increíble. Así que ellos ya tenían ese poder pues del Espíritu Santo, pero también tenían una llenura, y pues obviamente ellos pues ya estaban preparados para llevar el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo, empezando por Jerusalén. Pero ellos aún, antes de todo esto, aún no se encontraban con el Señor, estaban incrédulos. Y a donde quiero llegar con esto es que la incredulidad es un pecado muy fuerte. De hecho, es un pecado sangriento. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27, dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es algo muy fuerte, ¿no? Ellos estaban aquí prácticamente dándole la espalda al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en su resurrección. Estaban como que por poco casi, o se puede decir que estaban pisando la sangre del Señor. Estaban así como que haciendo inválido el sacrificio del pacto. O sea, al no creer, estaban como rechazando ese sacrificio, era un rechazo a la gran obra del Señor Jesús por la humanidad en la cruz. Y si el sacrificio del Señor Jesús por los pecados es rechazado, porque mucha gente no cree en esto, la palabra misma dice que no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar y perdonar y justificar. Y cuando no creemos en ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz como suficiente, pues hemos deshonrado al rechazar su más grande obra. Lo menospreciamos lo que Él hizo, menospreciamos el Evangelio, y lo horrendo será tener que enfrentar un día al Dios al que rechazamos, al Dios al que ofendimos grandemente, al no creer. Y esto es algo muy común en el ser humano, constantemente rechaza el Evangelio, rechaza la obra del Señor Jesús. Y de hecho hay lugares donde se hacen unos tipos de misas que realmente cada vez que se hace están rechazando, porque están volviendo a repetir y a repetir, están rechazando la sangre del Señor, y lamentablemente pues hay una ceguera espiritual allá. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí estamos viendo que el Señor vino, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pero muchos no quieren creer y rechazan este Evangelio, rechazan la luz. ¿Y saben por qué no quieren creer? El versículo siguiente lo dice en Juan 3, el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, ellos no quieren aceptar, no quieren recibir el Evangelio, porque la palabra obviamente les hace quedar mal, porque sale a la luz su pecado, y se enojan porque les digas su pecado a través de la palabra. No es que les estés diciendo su pecado directamente, pero lo expone, la palabra lo expone, y obviamente ellos no quieren ser expuestos, y no quieren tampoco dejarlo, no quieren nada con Dios, porque no les parecen mal sus obras. Ellos están contentos con sus obras inmundas. A ellos les gusta vivir en el pecado. Y esto para Dios es inmundicia, y obviamente la palabra muestra que para Dios es inmundicia, y prácticamente es como un cerdito, un cochino, o un cerdito como le digan acá en Yucatán, así le dicen. Vive pues entre su lodo, entre sus excrementos, y le gusta, se revuelca en ellos. Ahora, si tú lo sacas de allá y lo bañas, ellos verán la manera de regresar a ese lodo con excremento, ¿no?
Por eso es necesario que se arrepienta una persona y se convierta a Cristo, porque Cristo va a hacerlo nuevo, va a ser una nueva criatura, va a haber una obra sobrenatural en el ser humano y va a haber ese tipo de metamorfosis que realmente va a ser un cambio de corazón. Es un cambio interno, de adentro hacia afuera. O sea, el cambio va a ser adentro, pero se va a empezar a reflejar por fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga ese cambio de adentro hacia afuera, que es el de corazón, se va a empezar a reflejar en su caminar, en su exterior, en su conducta, en su manera de vivir, con un enfoque en lo espiritual, con un enfoque en el sistema contrario, o mejor dicho, opuesto al del mundo. Entonces ya no va a regresar al lodo, ya no va a regresar a embarrarse en su pecado. Por eso el ser humano converso ya no quiere ni puede regresar a pecar. Ya no practica el pecado. Puede pecar porque obviamente uno no deja de pecar totalmente porque no vivimos en un cuerpo realmente glorioso y hay una batalla muy fuerte entre la carne y el espíritu. Entonces, la diferencia es que el cristiano ya no practica el pecado, ya no lo hace con alevosía y ventaja. Tal vez pueda pecar, pero sin hacerlo intencionalmente. Y esto, obviamente, cuando pecas, caes, pero no te quedas allá y sigues pecando, sino que te levantas y vienes arrepentido a la presencia de Dios, porque puedes venir al trono de la gracia en oración y confiesas a Dios tu ofensa que le has hecho, clamas por perdón y fortaleza para seguir por ese camino que no es fácil, un camino estrecho. El camino del cristiano es un camino estrecho, no es un camino ancho. Muchos, lamentablemente, se llaman cristianos, pero están caminando en el camino ancho y esa es evidencia de que realmente no lo son. Entonces, muchos son incrédulos de creer en el sacrificio del Señor Jesús y ellos creen que con obras o con cumplir tal vez moralmente, de alguna manera hacer obras moralmente buenas, pueden ser salvos. Y Dios, pues obviamente lo ve ellos creen, ¿no? Que Dios los ve y que por hacer obras, por hacer cosas buenas, pues Dios los va a considerar. Y la verdad, Dios no va a considerar a nadie. Dios es santo y es justo. Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces vemos acá que esto es un pecado, obviamente, inexcusable, y obviamente también malagradecido, porque esto encierra a un hombre como un prisionero. La ley te mantiene como un prisionero puesto en un calabozo porque no puedes salir de él, o sea, no puedes cumplirlo. Y la ley te va a llevar siempre a una destrucción inevitable. Es difícil de hecho es imposible que alguien pueda cumplir la ley, o sea que por obras no puede ser salvo. Así que debemos tener cuidado porque la salvación solo puede venir por la gracia y esa gracia que fue autorizada el día que Cristo murió y resucitó. Y si tú niegas esto, si tú rechazas el evangelio, pues dice acá que te espera algo horrendo ante Dios. Entonces el Señor, pues vemos que esos discípulos, 11 discípulos, los apóstoles estaban como que dudando, ¿no? Y se les aparece a ellos y obviamente pues empezaron a creer porque su incredulidad había pasado la línea. Y por eso el Señor viene, aparece entre ellos y les reprocha, porque ya estaban mal ellos. Entonces les reprocha su incredulidad y les reprocha que viene siendo, cuando uno es incrédulo, la dureza de su corazón. ¿Ok? Entonces vemos que los reprende porque no habían creído, pues a las personas que habían ido a comentarles, a que habían testificado, que lo habían visto, que lo palparon, no les habían creído. Y el Señor pues no los estaba reprendiendo para condenarlos, no, pero sí los estaba reprendiendo del por qué no habían creído, los estaba regañando porque Él esperaba que ellos pues hubieran creído ese testimonio, sobre todo si venían de testigos de confianza, y además pues ellos mismos habían comprobado durante 3 años y medio que estuvieron acompañando al Señor Jesús en todo su ministerio, pues obviamente vieron que su vida era extraordinaria, no era una vida ordinaria, sino extraordinaria. Así que no era aceptable su incredulidad. Debieron haber creído después de haber pasado tantas cosas con Él, porque pasaron muchas cosas sobrenaturales con Él. Todo lo que el Señor decía se cumplía y ellos lo veían.
Por ejemplo, les decía, ve a tal lugar y ahí vas a encontrar a tal persona y le vas a decir que me dé su burrito y, o sea, me lo llevas y no va a pasar nada. O sea, ve al aposento y que te den, que no sé qué. Entonces, el Señor cada vez que le decía se cumplía. De hecho, o sea, le dijo, ve, tira tu anzuelo, saca un pez, abre la boca, saca una moneda y con esa moneda pagas mis impuestos y los tuyos. Entonces, todo esto ellos quedaban asombrados y pasaron muchas cosas. De hecho, pues ellos veían que hasta cuando había alguien con demonios dentro, pues veía cómo le tenían temor los demonios a él, temblaban, y cuando él los sacaba, pues obedecían y se salían de los cuerpos humanos. O sea, ellos fueron testigos oculares de estos eventos sobrenaturales. Hasta Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ni así estaban creyendo. Entonces, el Señor tuvo que reprenderles. En Juan 20:29 les tuvo que decir a Tomás, porque Tomás no creía, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados son los que no vieron ni creyeron, le dijo al Señor. Y hoy día tenemos esta misma situación, este mismo problema, porque la gente no cree. No cree realmente que Cristo murió y que Cristo es el único Salvador y que Cristo es el único mediador. Creen en otras personas, creen en otros santos, creen en otras cosas que no son realmente los salvadores o el creador, que es único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. No dijo, somos varios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos que hoy día tenemos todo lo que Dios ha revelado al ser humano, que es la Biblia, y pues es la verdad absoluta. Pero no creen en ella, no aceptan la verdad de Dios ni la toman como tal. Lamentablemente, pues esta acción pues traerá reprensión. Traerá reprensión, ¿por qué? Porque están realmente oponiéndose a Dios. Su incredulidad está yendo en contra de Dios. Y para los que sí creen, pues obviamente ellos sí se van a gozar de las bienaventuranzas del Señor. Los apóstoles pues no podían realmente creer, pero cuando lo vieron y hasta tocaron y hasta comieron con él, pues empezaron a creer, pero también tenían una gran responsabilidad que seguir, y el Señor pues les dice en ese momento, y después de haberlos reprendido, después de haber aclarado todo, dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ok? Entonces el Señor estaba dando una orden acá. Es importante, es una orden en base a su autoridad soberana, porque mucha gente no respeta la autoridad soberana de Dios. Si tenemos una visión débil de la soberanía de Dios, de la soberanía de Cristo, pues obviamente nunca vamos a poder llevar a cabo la misión con fidelidad. Vamos a estar renunciando, vamos a estar dando marcha atrás, y no se puede dar marcha atrás. Entonces era un mandamiento, no era una sugerencia, no era una opción a tomar, no. Aquí era una orden, un mandamiento. El interés en las misiones no es una elección, estaba en imperativo, es un precepto, es una orden de nuestro general, nuestro comandante, como quieras llamarle, en jefe, que si no se cumple va a traer reprensión. En el ejército, cuando alguien de mayor rango le da una orden a uno de menor rango, no puede estar ejecutando, pero no puede estar cuestionando, no puede estar preguntando. Tiene que ejecutar. Los cristianos somos como militares, somos como soldados. Somos soldados del Señor Jesús. Tanto hombres como mujeres, niños también. Y recibimos órdenes del Señor Jesucristo, que es el capitán al mando. Él tiene todo el poder, por eso murió en la cruz, Él recibió todo, y por eso Él tiene todo el poder, tiene la autoridad. Y si tú cuestionas al capitán en jefe, pues estás cayendo en ir contra el ejército divino, que es el reino de Dios. Estás oponiéndote al reino de Dios. Entonces, un militar, por ejemplo, solo escucha órdenes y ejecuta. Un cristiano es semejante a esto, solo escucha órdenes divinas y ejecuta. Son duras estas palabras, pero no hay manera de cambiar o diluir esto, porque si lo cambias o lo diluyes, va a traer consecuencias. Este mandamiento ellos obedecieron, pero no del todo, y trajo consecuencias. Ellos empezaron muy bien, si vemos a través del libro de Hechos, ellos empezaron muy bien, pero llegaron a su comodidad de permanecer en Jerusalén. Ya no estaban yendo a Judea, a Samaria y al fin del mundo. Ellos se quedaron así como que cómodos en Jerusalén por muchos años,
y fue hasta que verdaderamente tuvo que venir algo fuerte, que es la consecuencia por no hacer lo que Dios nos dice. Pues obviamente matan a Esteban, lo apedrean, y obviamente es una persecución a la iglesia, y es cuando empieza a difundirse el evangelio por todo el mundo, pero tuvo que haber una reprensión, y se siguió difundiendo, y se difunde y continúa haciéndose, ¿ok? Ahora, la finalidad de la misión, ¿cuál es? Es obviamente extender el reino de Dios, ganar almas, hacer discípulos, formar un pueblo para Cristo. Y ese ganar almas no consiste solamente en un convencimiento intelectual sobre una serie de proposiciones doctrinales, no. Primero que nada, tenemos la necesidad de reflejar que hay una rendición de nuestra propia voluntad a la de Dios. Porque ¿de qué sirve que estés enseñando algo que no vives? ¿Ok? Entonces es importante reflejar que hay esa rendición, la cual se basó ¿en qué? En un arrepentimiento genuino, en una convicción de que la fe en Cristo es la que salva, y que cuando le clamamos al Señor para que nos perdone de manera honesta, nos perdona. Nos perdona y nos da su espíritu y empieza a transformar nuestra vida, y es evidente en un cambio radical. Ellos tienen que ver en nosotros un cambio radical en nuestra manera de vivir. Ya no vivimos como el mundo, sino vivimos con el sistema o la mente de Cristo. Entonces ellos, al ver este cambio por la gracia de Dios, porque no lo podemos comprar ni ganar, sino que es por gracia de Dios, es gratuito porque Dios quiso regalarlo, pues obviamente al darles el mensaje a ellos, el Espíritu Santo va a convencer, y no va a concluir allá. Una vez que convenza, no concluye allá. Es necesario que empecemos a enseñarles a esas personas que ya recibieron a Cristo los principios bíblicos por los cuales se tienen que regir ellos. Es una vida nueva, regir por los principios bíblicos. Entonces notemos que cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos al mundo a predicar el evangelio, pues incluye él una necesidad del discipulado. Vayan y hagan discípulos. O sea, hay una necesidad de que entren después en un adoctrinamiento, para que ellos puedan crecer y puedan conocer la verdad de Dios. Así que la orden no solo es ir y compartir el evangelio y listo. No, la orden es ir y, aparte de compartir el evangelio, hacer discípulos, darles el evangelio, hacer discípulos. Recuerden que el Espíritu Santo va a convencer primero, se convierten, se empiezan a hacer discípulos, Cristo los bautiza con el Espíritu Santo y empiezan a hacerse discípulos, se empiezan a doctrinar para que aprendan todo el consejo de Dios. Entonces dice acá: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el verdadero evangelio es el que transforma, pero al que cree por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esta era una promesa como que combinada de salvación y advertencia, ¿no? El Señor Jesús no estaba diciendo que la condenación pertenecía a aquel que no era bautizado, solamente a aquel que no creyere. Porque acá dice, mas el que no creyere será condenado. Solo es para aquel que no crea. O sea, aquí hay que enfatizar algo, y esto es creer, porque muchos confunden por esta cita bíblica y usan el bautizo de agua como parte de su salvación, y esto es un grave error. El bautizo en agua no salva la fe en Cristo Jesús, o sea, el creer en Él. Así que si una persona no cree, es condenado aún haya sido bautizado, ¿ok? Hoy, por ejemplo, mucha gente cree que porque fueron bautizados de niño ya son salvos. No, realmente es una mentira. Eso solo lo hicieron por dinero. Realmente el bautizo, tienes que estar convencido de que ya eres de Cristo para bautizarte. Y ese bautizo no salva. Nada más es un mandamiento, es un rito que tú haces como diciendo, mira, yo ya soy del Señor y tengo que dar testimonio porque yo quiero agradar a Dios. Ahora, hay un bautizo que sí salva, pero viene cuando crees en Cristo. O sea, en ese momento que tú confiesas y clamas y ruegas que te perdone porque estás verdaderamente arrepentido, en ese preciso momento el Señor da al Espíritu Santo, y a ese se le llama un bautizo de Cristo. ¿Ok? Pero no debemos confundirlo con el de la sumersión en agua. O sea, la condenación descansa en no creer, en la incredulidad, no en el bautizo. ¿Ok? O sea, es importante. El no creer es lo que nos condena. Entonces, así que la salvación descansa en el creer. El bautismo es solamente una ilustración de la vida nueva, no es el medio que asegura la salvación, pero sí es importante
hacerlo. Ahora, o sea, por ejemplo, no es esencial para la salvación, pero sí es esencial para la obediencia, ¿ok? El bautizo. Así que el Señor Jesús le dijo al creyente que se bautizara, y los nuevos creyentes, obviamente, los que tienen la convicción de ser salvos, los que ya están convencidos, pues deben de hacerlo. Así que se convierte en esencial tanto cuando Jesús lo ordena. O sea, se convierte en esencial cuando Él te da un mandamiento para hacerlo, pero no es esencial para la salvación, sino para la obediencia. Los siguientes 2 versículos traen también controversias, son de mucho cuidado porque podemos caer en el error de convertirlos en doctrinas desviadas y heréticas. Es el versículo 17 y el versículo 18 de Marcos 16, si me puedes acompañar, dice: y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay que tener cuidado porque realmente muchos a veces toman esto literal y no es literal. Nosotros tenemos que estudiar mucho, o sea, tenemos diccionarios, tenemos realmente muchas herramientas para poder estudiar esto. Por eso es importante ir a un lugar para que te enseñen, ¿ok? El Señor Jesús le dio a sus discípulos una promesa, acá es una promesa que estamos viendo de poder divino, pero también es de protección. Pero esas señales que dice acá, y dice, y esas señales seguirán a los que creen. Esas señales que se mencionan acá, las vimos en el libro de Hechos. De hecho, los domingos estamos viendo el libro de Hechos. Por ejemplo, vimos a los apóstoles recibir esas lenguas de fuego que los hicieron hablar en diferentes idiomas y lenguas, ¿ok? Más adelante vimos a Pablo sacar demonios. También lo vimos sanar enfermos. Y lo vamos a ver este domingo que viene, que va a ser mordido por una serpiente en Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6, si Dios nos da vida. Así que esta promesa debe ser entendida en el contexto y según los peligros inherentes, o sea, los que se darán cuando los apóstoles estén avanzando en lo que se les encomendó, ¿ok? Entonces, al llevar el evangelio por todo el mundo, como en el caso de Pablo, pues obviamente él estaba llevando el evangelio y esto lo llevó a caer en prisiones, y de prisiones lo mandaron a Roma en una embarcación, y en esa embarcación, pues lo vimos este domingo pasado, terminaron mal en una isla donde Pablo, ahí vamos a ver este domingo, si Dios nos permite, que Pablo es mordido por una víbora, pero Dios lo preserva, o sea, lo salva, lo mantiene. Y es allá donde tenemos que tener cuidado porque muchos toman estas citas para creerse inmunes a todo peligro. Por ejemplo, hoy día creen que pueden salir y que la sangre de Cristo les protege. De hecho, eso está mal dicho y mal enseñado. O sea, creen que no les va a pasar nada y estamos viendo cuántas gentes, cuántos cristianos, cuántos pastores están muriendo. Es lo que hay que tener cuidado de cómo vamos a interpretar la palabra. ¿Ok? Entonces es de mucho cuidado porque estas citas se tornan peligrosas si las tomas como estas personas. Otros creen que ellos están llamados a ser exorcistas. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos llamó a que hagamos discípulos a todas las naciones. Obviamente se pueden presentar cosas, pero obviamente el Señor sabrá cómo manejarlas a través de la palabra, ¿ok? Entonces muchos se creen exorcistas, otros se creen con autoridad para hacer cosas que Dios nos está diciendo y como que a fuerza tendría que Dios realizarlas porque este hombre es arrogante o esta mujer es arrogante y lo está presionando y está diciendo que vas a ser sano o vas a ser, o mi casa a nadie le va a pasar nada, lo decreto, lo declaro, y estas cosas obviamente no son correctas, ¿ok? Esa es una doctrina que no está correcta, que está desviada. Por ejemplo, vemos a Pablo más adelante que pues Pablo murió, entonces, ¿cómo podemos decir esto, no? O sea, realmente el cristiano va a morir. El Señor sí es cierto que se llevó todas nuestras enfermedades, pero no para aquí, sino para en el cielo. En el cielo no habrá enfermedades. Entonces hay que tener cuidado de cómo interpretamos la palabra, ¿ok? Entonces vemos que Pablo, pues fue muerto. Vemos que Pedro fue crucificado al revés.
vemos que Jacobo fue muerto a espada, a otros los aserraron, a otros los decapitaron, y muchas personas murieron también enfermas, no pudieron ser sanadas, o más bien Dios así lo permitió. ¿Ok? Tenemos un cuerpo corruptible. El Señor promete darnos uno incorruptible si tú eres, obviamente, de la familia del Señor. ¿Ok? Entonces, esto no es como muchos lo han tomado. Ahora, si en tu caminar haciendo la obra de Dios, obviamente viviendo bajo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, sucede algo inesperado y Dios da su cuidado, como pasó aquí con Pablo, que fue mordido por una serpiente y fue preservado en esa isla de Malta, pues gloria a Dios. Pero si en tu caminar haciendo lo correcto pasa algo, también es gloria a Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Nosotros no podemos decidir cuándo, Él sí. Él realmente es quien decide, Él es soberano, Él es Dios. Entonces Pablo fue preservado, pero más adelante muere decapitado, así que es importante interpretar correctamente las Escrituras. El Señor Jesús nunca tuvo la intención de dar una enseñanza, o lo vimos alguna vez beber algún veneno o tratar con algunas víboras manipulándolas para que pues esto fuera como una prueba específica o medida de fe. No lo vimos así. Y Él es nuestro ejemplo supremo y nuestro pastor. De Él dependemos y aprendemos. Y Él dijo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No le estaba ordenando a Dios, ni estaba decretando, ni estaba atando, porque hasta esta palabra de atar en la Biblia se refiere a la disciplina de la iglesia, porque la agarran y la sacan de contexto y la acomodan a su manera. Entonces no se interpreta correctamente. Las Escrituras se interpretan solas en contexto, no tomando una frase y me la acomodo a mi necesidad o a mi conveniencia. No es así. Todo tiene que ser en contexto para que no erremos. Antes del final del primer siglo, los dones, los dones, o sea, las señales y los dones ya no eran como que las credenciales de los apóstoles. La única prueba auténtica y correcta era la palabra, y de hecho Juan en su segunda carta lo dice, capítulo 1, versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en casa ni lo saludes. Ahí no está pidiendo señales, está diciendo que si el evangelio que ellos se les fue revelado a ellos, porque es a través de los apóstoles, si ese evangelio no es el que llega, no lo recibas. Es el evangelio el que salva, es el evangelio que tenemos que proclamar, no señales, no milagros. Entonces, tenemos que tener cuidado. Marcos capítulo 16, estamos versículos 19 y 20, que son los últimos dos finales, dicen: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Entonces, terminamos acá. Vemos que el Señor Jesús había pasado 40 días probando la verdad de su resurrección, y también los andaba preparando a sus discípulos para que Él pudiera partir. Y pues era importante que el Señor Jesús dejara en esta tierra, o sea, se quitara, o sea, ascendiera y se fuera su presencia corporal, su humanidad. ¿Ok? Algo que es necesario, veamos que debemos aprender, veamos que en estos 40 días, pues fueron muy notables, porque nadie vino y abusó del Señor, nadie, ni los escribas, ni los fariseos, nadie vino a contradecirlo, nadie vino a acusarlo, ni los judíos maliciosos tomaron piedras para apedrearlo. O sea, realmente estaban totalmente asustados, porque el Señor se apareció a más de 500 personas, y no dudo que estos hayan escuchado y hayan venido a Él. Casi se puede decir que estos fueron los inicios de su gloria sin fin del Señor, como una prueba de lo que sería el reinado milenial, porque va a haber un reinado milenial, como una especie de anticipación de su reino de paz, cuando se haya levantado en el último día sobre la tierra, y las guerras cesarán hasta el fin de la tierra. Esto va a suceder, porque va a suceder. Si ya se cumplió, se puede decir casi un 80% de las profecías de la Biblia, el otro 20% se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, terminando esos 40 días,
pues el Señor debía ascender para que esa confianza fuera puesta en el poder y ministerio del Espíritu Santo. O sea, Él se iba y el Espíritu Santo venía. Y Marcos señala este gran acontecimiento de la ascensión del Señor Jesús y del nuevo ministerio que iba a tener Él, diciendo que está sentado a la derecha de Dios. O sea, cambia de ministerio, el Señor termina su ministerio acá en la tierra y ahora va a estar a la diestra del Señor, ¿ok? Intercediendo, ¿ok? Los discípulos reciben la orden, obviamente, de la gran comisión y salen para comunicar el evangelio a todas las naciones y comienzan por Jerusalén, ya lo mencionamos hace un rato. Ahora dice que el Señor acá nos va a ayudar, o sea, el Señor trabaja en conjunto. Recuerden que el Señor en el libro de Hechos dijimos que está trabajando a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. De esa misma manera, está en conjunto. Es una obra de acción, no solo de conocimiento doctrinal, porque nosotros somos muy abusados tal vez para escuchar o para conocer la palabra, pero mucha gente tristemente que sabe muchísimo de la palabra, no vive ni un porcentaje, tal vez un 5% o menos. No lo aplica y se lo sabe, pero no lo aplica, lamentablemente. Entonces, esto no solo es un conocimiento doctrinal, sino una aplicación de ella. Entonces tenemos el compromiso de que si ya conocemos que el Señor nos ha encomendado algo, pues seamos hombres y mujeres de acción al servicio de Dios, o sea, implicados en la misión de proclamar el Evangelio, que trae a todos los seres humanos las buenas noticias de salvación que Dios provee por su gracia y por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? El Señor se adelanta a preparar un lugar para los que son suyos, los que ya se arrepintieron, los que ya se convirtieron a Cristo. Y tú, amigo oyente, puedes convertirte a Cristo. Si tú buscas, si tú tocas, si tú llamas, el Señor quiere realmente que tú te conviertas a Él, quiere que te arrepientas. Entonces, no es hacer a un lado a los que no son, no, es tu oportunidad y debes aprovecharla si estás escuchando el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, vamos a dividirlo en A y B ese versículo. En el A dice, y si me fuere y os prepararé lugar. O sea, esto es muy hermoso. Pon atención, amigo oyente, pon atención, cristiano, cristiana, hermano. Cuando llega un hijo a tu vida, o sea, matrimonio, ¿no? Cuando llega un hijo a tu vida, ¿cómo ves esa parte de cómo los papás se van ocupando y preparando todo para que cuando llegue ese hijo o esa hija esté realmente cómodo, esté en un lugar hermoso, o sea, esté de maravilla, ¿no? Y eso quiere decir que solo preparas un lugar para alguien que está seguro que va a llegar, ¿no es así? Pues así es con el Señor Jesús. Él dijo a sus discípulos, y si me fuera y os prepararé el lugar. O sea, Él le estaba diciendo esto. Después de que Judas había ido, porque Judas no iba a estar, Él estaba yendo a preparar, iba a ir todavía, pero estaba diciéndoles que iba a ir a preparar lugar para ellos. Judas obviamente no se le prepara el lugar, porque Judas él solito, y como mucha gente que rechaza el Evangelio, él solito, ¿qué hizo? Rechazó al Señor Jesús y eligió su lugar. Eligió su lugar. En el versículo anterior a este, que es el 2, el 14, Juan, estamos en el Evangelio de Juan 14, 2, donde el Señor está ahora mismo, hoy mismo está Él allá. Él dice, muchas moradas hay. Donde Él está, en el cielo, dice, muchas moradas hay. Cuando estaba acá en la tierra decía, allá muchas moradas, pero ahorita Él está allá. Y Él dice, muchas moradas hay. Y esta frase, si la vemos a la luz del griego antiguo, significa mansiones y permanecer. O sea, se traduce como muchas mansiones donde permanecer. O sea, es algo hermoso. Muchas mansiones, o sea, cualquiera que sea el lugar de morada que Dios tiene para nosotros en el cielo, será tan glorioso como una mansión. Será algo hermoso, pero lo hermoso del cielo no es todo eso, hermanos. Lo hermoso es Él. Y dice en el versículo 3 de Juan 14, en la parte B, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí estamos viendo la promesa de que Él va a volver. Fíjense qué hermoso. El propósito principal del cielo es que el Señor quiere reunirnos con Él. El cielo es el cielo no por sus calles de oro, no por sus puertas de perla, ni siquiera por la presencia de los ángeles. El cielo es el cielo porque el Señor
Jesucristo, quien se dio por nosotros, quien cargó con tu pecado, quien recibió la ira de Dios, está ahí. Y cuando veamos tribulación, cuando veamos una muerte cercana, deberíamos recordar estas citas y esta interpretación. Deberíamos tomarlo como que es el tiempo de ir a gozar a la presencia de Dios. O sea, aquí no es lo bueno. A veces creemos que aquí es lo bueno. No, no es lo bueno. Meditar en esto pues, hará seguro que dejemos a un lado la angustia, traerá paz de Dios. Así que es el tiempo de despreocuparte. Porque andas preocupado, pero cuando pasen como ahorita lo que está pasando, no te preocupes, más bien ocúpate en oración, ocúpate en meditar en la palabra, ocúpate en estar preparado, porque si te llega la hora, vas a estar con Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús prepara un lugar para nosotros y también nos prepara a nosotros a través de, ¿por qué me voy a ocupar? Porque me prepara para que nosotros estemos en ese lugar. No solo prepara un lugar, nos prepara Él a través de la palabra. El Espíritu Santo está llevándonos más a Cristo para que seamos cada vez más como Cristo y nos está preparando para estar allá en ese lugar. De hecho, Dios está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 lo dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay otro, hermanos. No hay otro. Quien te diga que hay otro o hay otra es un engaño. Lamentablemente no es bíblico y es demoníaco. Es demoníaco. Dice, y estando, allá en el cielo, ¿no? Intercede por nosotros. Y si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8, ahí es donde va a estar repartiendo dones y virtudes a los hombres. Dice de esta manera, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, los seguidores del Señor Jesús deberíamos unirnos. Pero esa unión es ¿para qué? Para equiparnos adecuadamente. O sea, vamos a buscar al Señor. El Señor nos da habilidades, nos da dones, nos da virtudes, pero para llevar unidos el Evangelio. Equiparnos adecuadamente para salir y tocar a un mundo necesitado. Ese es el fin, hermanos. No esos fines egoístas, o no esa preparación ¿para qué? Para que luego yo me quede en casa sin hacer nada por el reino de Dios. No, ahora, por ejemplo, con esta pandemia, en tu casa debes trabajar con tu familia y desde allá también puedes trabajar con otros. Así como te la pasas en el Facebook o en Instagram o WhatsApp muchas horas, úsalo de manera correcta, úsalo para el reino de Dios, úsalo para realmente expandirlo y llevar el evangelio a otras personas. Personas que no conocen, porque a veces nos confundimos y queremos darle bibliazos a las personas que ya conocen. No. Háblale a los que no conocen. Y si te piden un consejo, bueno, dalo, pero si no te lo piden, ¿por qué lo tienes que dar? Es una equivocación del cristiano. Quiere demostrar lo que sabe con las personas que ya conocen. No. Esto es a punto aparte. Si un hermano te pide un consejo, está bien. Y si pueden hablar de Cristo, está bien, pero ten cuidado, lo que realmente tu trabajo es llevar el evangelio a otras personas. Así que es importante que uses bien tus redes sociales para que el reino de Dios se expanda, para que el evangelio corra y que no te importe si te van a dejar de hablar o te van a sacar del Facebook, porque mucha gente te saca cuando tú mandas cosas, o por ejemplo esta predicación, yo la hago y al rato ya tengo a 5 menos. Pero no me importa, hermanos, porque yo sirvo a Dios y no intento congraciarme con el hombre. Sí soy un hombre de paz porque el Señor nos manda a ser pacificadores, pero Dios es primero. Y como Pablo decía, si soy siervo de Dios, pues o sirvo al hombre o sirvo a Dios. No, soy siervo de Dios, ¿ok? Y Pedro decía también, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Así que no nos debe importar si alguien nos va a dejar de hablar o nos van a sacar de su Facebook. Recuerda que tú sirves al Señor y vives y vivirás por Él y para Él. Tenemos un trabajo muy, muy grande, muy importante. Nos han encomendado este trabajo, pero se ha mal enseñado que no necesitamos evangelizar, que solitos llegan a las iglesias.
Y es verdad que la palabra dice que Dios va a añadir a los que van a ser salvos, pero si pensamos así, entonces estarían de malas palabras que el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esto no quiere decir que, o sea, estamos tergiversando la palabra si creemos que, porque el Señor dijo que Él añadirá, pero Él lo dijo porque nosotros vamos a presentar el evangelio y Él es el que convence. Nuestro trabajo, que es, como lo dijimos hace rato los militares, recibir órdenes y ejecutarlas. Nosotros no podemos hacer el convencimiento. El Espíritu Santo es el que convence, lo hemos dicho, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces, recuerda que esto es una orden. ¿Ok? Tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Así que recuerda que es una orden del Señor Jesús. Él es nuestro capitán en jefe para que no estemos con nuestro ocio. Recuerden que el ocio es malo. David estaba de ocioso y fue cuando cometió pecado, y luego ese pecado se volvió otro pecado más grande y luego trajo consecuencias. La muerte de un niño. ¿Ok? Entonces, ese tiempo de ocio, esa pérdida de tiempo, y digo, estás viendo las redes sociales y estás viendo cómo las almas están muriendo sin Cristo. O sea, tu enfoque, ¿dónde acabó? Y mucha gente pierde el enfoque, y el enfoque es diligentemente, con denuedo, que es valor, ganar esas almas para Cristo. Nuestro deber es extendernos como podamos para recibir la bendición, como para que ellos, reciban la bendición como nosotros la recibimos en algún día, en algún tiempo atrás. Porque seguramente alguien te llegó con el evangelio, no tú lo buscaste, alguien trabajó duro para llevártelo. Entonces debes estar agradecido con Dios y con ese alguien y dar gracia como la recibiste. Te dieron una linterna en un mundo oscuro. Tú da otra, y da las que puedas dar. Y me refiero al evangelio, hermano, la luz en un mundo oscuro. Cuando se sale a hacer la obra de Dios, el Señor Jesús va a obrar con nosotros, lo está diciendo, lo está prometiendo, va a obrar con nosotros a través del Espíritu Santo. Los discípulos hicieron lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran, y el Señor Jesús hizo lo que Él únicamente hace. ¿Qué hizo? Añadió. Él añadió y dio señales cuando Él quiere darlas. Entonces, este es un excelente patrón para el ministerio. La predicación llega primero y luego las señales que Dios da le siguen, ¿ok? Las señales tienen el fin de seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan las señales, ¿ok? En el versículo final, pues continúa hasta hoy día, se sigue realmente predicando, como dice, ¿no? O sea, saliendo, predicaron en todas partes, ayudando al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, sigue siendo, o sea, hoy día los seguidores del Señor Jesús aún están predicando por todas partes del mundo. Lamentablemente nuestros hermanos están padeciendo, hay muchos lugares donde los están matando, aquí la persecución es muy poca, pero solo por hablar de Cristo están siendo ejecutados. Hay que orar mucho por ellos. El Señor, pues obviamente está ayudando, Él está aún confirmando su palabra por medio de señales que la acompañan. Y termino, hermano, con esta cita en Mateo capítulo 26, el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39, donde dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, el Señor Jesús le estaba pidiendo al Padre que si había, en su humanidad les ha pedido que si había alguna otra manera de lograr la salvación del ser humano, la salvación del hombre, sin Él ir a la cruz, o sea, sin su obra expiatoria en la cruz. O sea, que si hubiera otra que no fuera que Él tomara la copa que representaba la ira de Dios derramada sobre Él por nosotros. Él estaba preguntando esto al Señor. Pero no había otra manera, hermanos. No había otra. Era la única manera y el único que podía cargar con todo el pecado y pagarlo. Entonces no sé por qué es triste que no realmente den honor a quien honor merece. Sería muy injusto que ustedes sigan cayendo en el engaño de creer que hay mediadores, creer que hay intercesores, porque no lo hay. Solo Él es el único.
y solo Él fue el que vino, y solo Él fue el que cargó con tu pecado, y solo Él fue el que pagó, porque la justicia de Dios Padre tenía que ser ejecutada. Así que aunque a otros o a otras les puedan importar, no lo sé, que hay maneras de ir a Cristo, a Dios, están muy equivocados. Cristo es el que salva. No hay intercesoras, no hay intercesores, no hay más inmaculado que Él. Solamente Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y léelo en tu Biblia, aprende a estudiar tu Biblia para que no te sigan engañando. Sé que mucha gente dice, yo no creo en eso que acaba de decir. Otros dirán, yo no creo que haya dicho esas cosas Jesús. Yo no creo que sea así de exagerado el evangelio y el buscar de Dios. Y yo no creo que esa persona que lo explica, lo está explicando bien porque yo lo conocí, sé que también dirán eso. Y está bien que pienses eso de mí, pero creo que lo que debes creer es que lo que yo estoy diciendo está escrito en la Biblia y debes de corroborarlo. Y Dios cuando toca vidas las transforma y puede transformar también la tuya y la de cualquiera que quiera o que piense que hay personas que piensan que no pueden alcanzar misericordia. Déjame decirte, amigo oyente, que Dios es grande en misericordia. Grande en misericordia, y así sea tu pecado el más grave del mundo, Dios puede perdonarte si tú te arrepientes genuinamente. Y para los que no creen que sea así, siento decirles que así es. Y la palabra misma dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, no cambiará. Así que no trates de cambiar y ajustarla, no pasará, no cambiará. Por lo tanto, las condiciones que Cristo ha puesto son las mismas hoy, mañana y siempre. Y Él ha puesto el arrepentimiento para perdón de pecados. No puedes hacer obras, no puedes comprar a Dios, no puedes cumplir la ley. Es a través de la gracia, pero por medio del arrepentimiento genuino para perdón de pecados. Recuerden, hermanos y amigo oyente, Judas estuvo con Él 3 años aproximadamente. ¿Y qué hizo? Aprendió de Él. ¿Y qué hizo? Rechazó, no quiso arrepentirse, no quiso dejar su pecado, se aferró a Él. ¿Y su fin cuál fue? Infierno. Para los 11 discípulos y para los que se arrepientan verdaderamente y se vea la evidencia que hubo un arrepentimiento genuino, que se vea que hubo un encuentro con el Señor Jesús, lo que viene es hermoso y maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá o nos recibirá si morimos en el cielo y estaremos con Él. El Dios de paz, el Dios de amor, ese Dios de bondad, pero también ese Dios de justicia. Ese Dios nos quiere compartir su gloria para que vivamos eternamente con Él sin deterioro, sin angustia, sin enfermedades, sin dolor, sin ira, sin odio, sin malas intenciones, todo santo, todo hermoso. Y tienes que saber que todo lo demás, todo lo que tú crees que va a ser eterno acá, llegará a su fin. Pero el amor de Dios y del Señor Jesucristo nunca se va a extinguir. Su misericordia y su fidelidad hacia nosotros nunca se va a extinguir, jamás se va a extinguir para los que ya son suyos. Pero para los que no son va a haber un tiempo limitado. Va a llegar un momento en que el Señor diga, se acabó la gracia. Por eso te digo, no dilates porque tú puedes pensar, bueno, yo voy a vivir 70, 80 años y a lo mejor mueres mañana. Entonces no puedes confiarte en la venida del Señor futura. Cuando ya se acerca mi muerte, le pido perdón a Dios. No, porque puedes morir hasta durmiendo o en un accidente y no te va a dar tiempo de arrepentirte. Es más, no sabes ni cómo buscar al Señor. Entonces no dilates para buscar al Señor. Estamos para servir, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y no me voy a cansar de decirlo. Así que cabe pedir que el amor del Señor Jesucristo nos conforte, nos dé su paz, nos dé el gozo, porque el gozo, Él es por Él. El gozo no nos trae las cosas materiales o una esposa o un esposo o unos hijos, no, el gozo es por Cristo. Mi gozo y el gozo de cada cristiano es por Cristo. Y que Él nos conceda vivir siempre en la esperanza de reinar junto con el Señor Jesucristo en la Jerusalén celestial. ¡Qué hermoso! Que Dios los bendiga grandemente, hermanos.